21:55, estamos de vuelta, ya nos acompaña en esta parte del programa el doctor Marcos Con. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Muy buenas noches para vos, Santiago, para la audiencia. Realmente muy contento con la invitación. Gracias por acompañarnos, un gusto poder tenerte acá. Vos, además de un especialista al que recurrimos siempre como una biblioteca en el ámbito penal, hoy estás también, continúas en el Congreso como un asesor externo, doctor. Sí, así es. Ya hace, pasados los 5 años en el Congreso Nacional, el presidente me volvió a confiar la asesoría externa, asesoría jurídica externa de la presidencia en este momento, ¿verdad? Como te venía diciendo en este espacio en off, hay un cuerpo de abogados que apoya la gestión del presidente. No soy yo solo, ni mucho menos. Por tanto, el presidente va decidiendo quién es el abogado más acorde a los problemas que se plantean en el Congreso para ir pasando los problemas que él cree importantes tener una opinión jurídica externa. Y hablamos de externa porque hay un cuerpo de abogados internos, hay una dirección jurídica, una dirección general jurídica que trabaja muy bien, tiene muy buen perfil y hace años están trabajando en esta función. Por tanto, no es lo natural que los abogados externos nos encarguemos de todas las cuestiones, ¿verdad? Doctor, hoy estuvo en debate durante todo el día y lo planteó de nuevo Beto Velar como presidente del Congreso en conferencia de prensa. Aquella decisión que tomó Lugo de no convocar a su juramento a Horacio Cartes. En aquel entonces, ¿cuál fue la base de aquella decisión? La base fue la incompatibilidad que tenía Duarte Frutos, esa incompatibilidad, hoy como plantea Cartes, ya fue subsanada, ya no existe esa incompatibilidad y el escenario es otro. ¿Cuál es un poco tu idea, tu visión respecto a eso, doctor? Sí, yo creo que el escenario es totalmente diferente en atención, desde un punto de vista jurídico estamos hablando, en atención a que esta incompatibilidad absoluta que tenía el señor Horacio Cartes en relación al ejercicio pleno de la presidencia de la República con el cargo de senador activo. La decisión del presidente del Congreso en aquel momento fue que, ante esta circunstancia expresa, notoria, no había ni siquiera dudas al respecto, no había otra cuestión sino que subsanarla a partir del llamamiento del suplente, en este caso, de los que seguían en el orden de la lista de los que fueron elegidos como titulares, como dice el reglamento interno de la Cámara de Senadores, ¿verdad? Se cumplió a rajatabla el reglamento interno y esto es lo que a partir de este momento, yo te diría, por eso hay una situación diferente, más allá de la cuestión de fondo, que la ciudadanía y todo un grupo grande de juristas viene reclamando en atención a no la desobediencia de los fallos del Tribunal Superior de Justicia Electoral ni de la Corte Suprema de Justicia, sino simplemente el de no estar contestes con esta problemática, ya que se expresa normalmente que hay una transgresión al artículo 189 y por tanto era imposible que al momento en que fuera habilitado el presidente de la República pudiera hacerlo según ese artículo. Yo creo que no hubiera habido ningún inconveniente si el señor Cartes decidiera renunciar 6 meses antes, ¿verdad? La cancha estaba libre. ¿Qué es lo que está protegiendo esa norma? Técnicamente, la igualdad de los contendientes. Esto es lo que está protegiendo el 189. Al no haber igualdad, porque él sigue ejerciendo el cargo, se veda ese camino. Porque yo considero que se puede renunciar a la senaduría vitalicia. En esto difiero un poco del amigo Hugo Estigarribia, tal vez en lo que difiero con él, porque ¿cuál es el problema si yo puedo renunciar a mi nacionalidad conforme a la Constitución? Puedo renunciar a la presidencia de la República. ¿Por qué no voy a poder renunciar a la senaduría vitalicia? O sea, no existen mayores trabas para una renuncia adecuada.
no se adecuó al marco constitucional y esto fue lo que entendió en aquel momento el presidente Lugo y optó por llamarle ya de inmediato, ¿verdad?, al titular que seguía en el orden de turno. Ahora, el puedo renunciar a la senaduría vitalicia, ¿de qué manera se puede tomar desde el punto de vista legal que expresamente es la habilitación como para pugnar por la senaduría activa? No, quiero que se entienda, tal vez se me entendió mal. Yo decía que el presidente Cartes debe haber renunciado 6 meses antes de concluir su mandato. Porque al concluir su mandato, aunque este señor tenga habilitado directamente la posibilidad de renunciar a la senaduría vitalicia, esto sería insuficiente, ¿verdad? Sería insuficiente. Decía yo en ese campo, el de privilegiar la igualdad de los contendientes, que se puede dar eventualmente, tal vez en algún otro periodo, pero ya no más en este periodo. Ahora, por de pronto, la cuestión jurídica, lastimosamente, es una cuestión extremadamente debatida. Yo creo, a mi modo de ver, que está agotado el debate jurídico y que ahora, bueno, pasamos a la cuestión de hecho. El tema va a ser quién junta los votos, que es una cuestión que no discute si el señor Cartes, en medio del Congreso, tiene derecho o no tiene derecho a, sino lo único que se va a discutir es si se puede o no tomar juramento finalmente. Y esto es lo que va a discutir políticamente el Senado de la Nación. Cuando decís que la cuestión jurídica está agotada, doctor, ¿qué implica en tu interpretación? Que hoy Cartes podría tomar su banca como senador titular o que el proceso ya no le permite ingresar al Congreso habiéndose constituido el Congreso con sus 45 legisladores. Bueno, hay varias formas de ver esto, ¿verdad? Pero yo, desde mi opinión particularmente jurídica, hay que respetar la resolución de la Corte por más que no estemos de acuerdo. O sea, el punto sería, si el Congreso no está de acuerdo, o mejor dicho, la Cámara de Senadores no está de acuerdo, tendría que haber un resorte legal para impugnar esa decisión final. Nunca lo hizo. El Senado nunca lo hizo. Por tanto, hoy, firme, pero no ejecutoriada la resolución, al terminar el problema de la incompatibilidad, bueno, el señor Cartes viene a plantear un problema realmente ya político, no jurídico. Desde esta perspectiva, con la crispación social que hoy vivimos, pareciera que la decisión queda realmente en manos del Senado. Ya no hay otra instancia jurídica. Por eso estoy diciendo, el debate jurídico está concluido, porque yo no encuentro otra instancia jurídica que pueda revocar lo andado. Y en esa línea, doctor, si finalmente se abriera el paso para que Cartes ingrese al Congreso de la Nación, al Senado paraguayo, ¿cómo sustituir a quienes hoy están y juraron como senadores activos? ¿Cuál es la fórmula para el reemplazo propiamente? ¿A quién sacar? ¿Con qué argumentos sacar a alguien para que ingrese Cartes? Yo no hice un estudio todavía pormenorizado de la cuestión, ¿verdad? Estoy hablando un poco de memoria de lo que conozco del reglamento. Y pareciera que conforme al reglamento habría que sustituir, o sea, el señor Cartes debería de venir a sustituir a quien por quien él fue reemplazado, ¿verdad? Entonces, si a él le reemplazó, en este caso, hasta donde yo recuerdo, el señor Friedman, si mal no recuerdo, sí, tendría que ser por él. Yo no recuerdo bien todos los intríngulis del reglamento interno, por eso no quiero pecar de soberbio y de darte una respuesta correcta, pero en principio te diría que esa sería la solución. La cuestión va a pasar por los votos, evidentemente, ¿verdad? Y el Senado finalmente, como esta es una cuestión política, va a determinar
un tipo de situación que también hoy escuché, puede haber una cuestión intermedia tal vez, que sea el de promover una resolución que cancele ya la posibilidad de que el señor Cartes jure en algún momento. Esto tampoco debería ser en principio así, porque cualquier resolución que tiene el valor de una ley podría eventualmente de nuevo ser impugnado ante la Corte Suprema de Justicia, ¿no? ¿Cómo sería eso, doctor? ¿Cómo una resolución que impida que Cartes pueda jurar? No, lo que se va a decir en esa resolución es que, seguramente, imagino yo, ¿verdad?, que no hay más ningún elemento luego de la sesión extraordinaria que amerite a llamarla nuevamente, algún tipo de pronunciamiento de parte del Senado de la Nación. Que entre comillas me parece una buena salida la idea del presidente de hacerlo a partir de una reunión extraordinaria, ¿verdad? Porque también esto está en debate, si se hace por la vía de la reunión ordinaria o de la vía de la sesión extraordinaria. Y me parece a mí que con mucho tino político el presidente optó por la vía de la sesión extraordinaria para que, bueno, todos los temas candentes y en debate de leyes, de tratamiento legal que están existiendo en este momento, no se vean afectadas por una discusión particular y tan importante como la que está planteando el expresidente Horacio Cartes. En lo que hoy el Congreso tiene que debatir, a mí lo que me queda nomás en duda es cuál es la razón por la que sacarían a Friedman. Pongámosle un nombre, ¿verdad?, que finalmente fue el que entró en lugar de Cartes. ¿Cuál sería la razón, ya habiendo él asumido, como para sacarlo? ¿Sería la pérdida de investidura? ¿No hay razones para hacerlo? ¿Sería solo justificar que había entrado en reemplazo de en su momento, si es que eso se formalizó de ese modo? Ahí es donde no me queda muy clara la película, doctor, y disculpe que le insista en esa línea. No, yo creo que sí, estoy de acuerdo con esa segunda línea. La única cuestión lógica sería volver a reemplazar, ya que había una incompatibilidad, porque estamos partiendo siempre de la base de que el fallo judicial está ejecutoriado, el fallo de la Corte. Perdón, está firme, no ejecutoriado. Ejecutoriado significa cumplido. Está firme. Ya no hay ningún recurso al cual se pueda acceder en relación a esa resolución judicial. Entonces, me parece a mí que esa sería la única forma de pensarlo, porque los motivos del 191 de la pérdida de investidura también son taxativos, ¿verdad? Y acá no hay ninguna forma de aplicar ese artículo constitucional al caso del senador Friedman, ¿verdad? Y tal vez sea una imprudencia haberte dicho el nombre de él, ¿verdad? Pero en principio me parecería lo más lógico cambiar uno por el otro nuevamente, ¿verdad? Hoy en una conversación que teníamos con el doctor Hugo Estigarribia, con el senador Hugo Estigarribia, ex senador, perdón, él nos decía que nos preguntaba por qué el presidente del Congreso, en virtud al 189 de la Constitución, no convocaba una sesión para tomarle juramento como vitalicios a Horacio Cartes ni Nicanor Duarte Frutos. Esa es una prerrogativa que tiene el presidente. ¿Lo podría hacer? Eventualmente sí, pero yo le conozco al presidente y creo que él, como varios presidentes, porque esto forma parte ya, como que no hay un reglamento que prevea esta situación, el presidente creo que tiene el criterio siempre de primus inter pares y siempre para este tipo de decisiones va a llamar, digamos, al Pleno del Senado para que se pronuncie sobre la cuestión. Son temas capitales, Santi, son temas que hacen al desarrollo de la vida republicana. Por tanto, yo concuerdo con su criterio. Si yo tuviera esa responsabilidad, también llamaría al Senado, al Pleno, para que tome una determinación de ese tipo. ¿No tomarías la decisión en solitario, digamos? No, es la que normalmente él acostumbra en el trabajo, o sea, la de requerir previamente alguna petición para que el Pleno considere.
Doctor, eso con respecto al Senado que quería preguntarte y no perder la posibilidad. Hay otro tema que quería tratar con vos, que hoy está en debate y en las redes uno mira y la gente como que está enfrentada por esa situación, que tiene que ver con el actuar del grupo Lince. Y quería consultarte porque el ministro del Interior de manera muy tajante y firme dice, señores, acá hay algo que no se discute, que es que el policía tiene que tener un portanombre, que el policía tiene que identificarse a la persona a la que va a realizar un procedimiento, la va a detener, le tiene que exponer los motivos y eso no lo digo yo, es lo que dice la norma, no discutan conmigo. En contrapartida, parte de la sociedad que dice, este es un grupo especial de un tipo de operación especial y por el riesgo que corren es mejor que tengan el rostro cubierto y que no se los vea. Porque el bien es mayor respecto a tener que identificarse con el delincuente. Mencionan de manera directa. ¿Cuál es tu parecer respecto a esto, doctor? Bueno, lo primero que me gustaría decir es que me parece hasta genial que el ministro del Interior quiera poner de moda la ley. Eso hace mucho tiempo que falta en la República. Poner de moda la ley, poner de moda la Constitución es una cuestión que me parece a mí vital en toda república. Y la ley es clarísima. Y yo creo que también no solamente la ley procesal penal, sino instrumentos internacionales que hacen relación al uso de la violencia por parte de la Policía Nacional, también requieren un actuar específico en relación a la prevención y a la represión de los hechos punibles. O sea, hay todo un catálogo en el Código Procesal Penal de conductas admisibles como lícitas y jurídicas en relación a estos dos extremos que realiza la policía, tanto de prevención como de represión. Y conforme a la ley no hay punto de discusión. ¿Cuál es el problema que un policía pueda trabajar a rostro descubierto y con un portanombre? Todo ciudadano tiene derecho a conocer a su autoridad pública. Desde el momento que son autoridades públicas, están compelidos a el principio de publicidad, que es central en toda república. Por tanto, celebro que haya un ministro del Interior, le felicito al doctor Juan Ernesto Villamayor, que inicie sus gestiones, no solamente tratando de poner de moda la ley, sino pensando en ese componente de derechos humanos que es un componente fundamental para que los ciudadanos que andan de a pie puedan confiar en su gobierno. Me parece fundamental esto y esto yo creo que va a aumentar la confianza en este cuerpo que, según las estadísticas, pareciera que tiene un gran desempeño. Y bueno, me parece que la confianza, inclusive ciudadana, va a aumentar después de esto. Me ponía hoy a pensar con Enrique Dávalos en radio, con quien hablábamos respecto a este tema, y en un momento decíamos que en la lógica de mucha gente, directamente hay derechos que deben ser cercenados por uno estar sospechado por alguna cuestión determinada. Con esa lógica, con la lógica de una norma que defienda al delincuente, que es como se plantea básicamente la historia, nadie tendría el derecho a defenderse en medio de un juicio para demostrar que no tiene ninguna implicancia en nada o que la justicia demuestre que tiene algún tipo de culpabilidad. Es la norma que rige acá y en cualquier otra parte del mundo. ¿Por qué los derechos humanos, doctor, están vistos como los derechos de protección para el delincuente? Es como que se instaló esa idea y eso está visto así. Y cuando aparece un ministro del Interior que hoy en conferencia de prensa dice, señores, les presento a la policía reconciliada con los derechos humanos. Es como que choca para muchos y dicen, no, esta es una cuestión de zurdos o esta es una cuestión de defensa a los delincuentes. Y las víctimas se plantean muchos. ¿Por qué pasa eso, doctor? Y porque yo creo que hay un largo periodo de tiempo en que los gobiernos no han comprendido el alcance de los derechos humanos y todos sus fracasos, todas sus frustraciones han endilgado justamente a
a estos derechos, ¿verdad? Y fundamentalmente a varios de los defensores de derechos humanos que han sido perseguidos, encarcelados inclusive, ¿verdad? Suelo recordar siempre yo la anécdota cuando se iniciaba la sanción del Código Procesal Penal, cuando en aquel momento, estamos hablando del año 99, 2000, el ministro del Interior salió y dijo, este es un código maldito en medio de una puja entre fiscales y policías que no se comprendía bien quién iba a llevar la batuta de la investigación del hecho punible, ¿verdad? Y bueno, ese código maldito que procuró, lo único que hizo, procuró cumplir con la Constitución de la República y lo sigue tratando de hacer, bueno, hoy lo beneficia enormemente. Entonces, el sistema penal, suele decir un profesor a que yo admiro mucho, es como un cuchillo. Es un cuchillo que tiene el mango y el filo. Y en cualquier momento, siempre creemos, dicen, que tenemos al sistema por el mango, pero en cualquier momento se puede dar la vuelta y nos encontramos que la hoja corta y duele. Entonces, esto debiera llamarnos la atención lo suficiente como para apoyar y proteger un sistema legislativo que apunte a la vigencia de los derechos humanos. Porque mañana podemos ser cualquiera de los que puedan ser señalados, inclusive sin haber cometido el más mínimo, inclusive pensamiento sobre un delito, ¿verdad? Y yo le llamo, o sea, yo le vuelvo a felicitar al ministro del Interior. Creo que esto va a marcar una diferencia, esta primera señal va a marcar una diferencia y va a llamar la atención a un mejor desempeño de la policía, porque los derechos humanos llaman a eso, a un mejor desempeño, a la excelencia en el desempeño de todo sistema de seguridad y del sistema judicial. A esto es lo que llama los derechos humanos. Por tanto, si un gobierno hace bien las cosas o si una policía pretende resguardar la integridad y la seguridad de los ciudadanos, no tendría por qué maldecir este tipo de derechos. Vamos a hacer una pausa, son las 22:18. A la vuelta de la pausa, venimos con la última parte de esta conversación con el doctor Marcos Cont. En 2 minutos estamos de vuelta. 22:22, una jornada fría. Mañana vamos a tener 4 grados de mínima y con eso vamos a arrancar la jornada. Así que a abrigarse, a cuidarse, a tener en cuenta eso. Doctor, en esta última parte, hoy está en debate la reforma constitucional como un elemento necesario para nuestro país. Hay otra corriente que dice, ¿qué vamos a tocar de la Constitución? La Constitución, con las críticas que pueda llegar a tener, ha dado tremendos resultados en este tiempo, mejor no la toquemos. ¿Cuál es tu opinión sobre una probable reforma constitucional? ¿Vos te subirías a la línea de los que piensan que es urgente y necesaria? No, yo creo que no es ni urgente ni necesaria de inmediato, ¿verdad? Yo creo que esta Constitución tiene la gran virtud de haber multifraccionado el poder, que es una característica típica del sistema republicano. Y eso ya nos enseñaron los romanos, ¿verdad? Cuando el poder está más fraccionado, bueno, hay más república. Cuando menos fraccionado, hay menos república. Y esto ya tiene más de 2.500 años de teoría y de práctica. Por tanto, si logró esta virtud de que se pueda repartir debidamente entre los poderes fácticos o los poderes que representa la Constitución al momento de su sanción, hasta la fecha, debiera ser cuidada debidamente. Donde sí comparto, anhelo como ciudadano tal vez, es una reforma en el sistema electoral. Y por eso me parece muy adecuada la posición del presidente de la República en parar el proceso hasta que la ciudadanía política se decida en relación al sistema electoral, a que se pueda verificar un sistema electoral un poco más democrático,
un poco más democrático en qué sentido, en facilitar la participación de personas que puedan eventualmente ayudar a una mejor redacción de la Constitución futura, ¿verdad? Yo creo que este sistema, así como está hoy, el sistema electoral, no asegura para nada la presencia de los mejores paraguayos al momento de la redacción de la nueva Constitución. ¿Qué debería pasar? ¿Qué se debería modificar de la Constitución como para que los mejores paraguayos tengan acceso a poder trabajar en esa Constitución? En relación al sistema electoral. Sí. Y me parece a mí que el tema de la lista sábana es una cuestión de cae de Maduro, ¿verdad? El de participar, el de que la mayor cantidad de opciones para la participación sea posible, que no haga falta partidos, movimientos, sino inclusive se pueda inscribir personas individualmente que puedan ser votadas, etcétera. Yo creo que hay que promover la participación y que esa participación, bueno, de esa participación la ciudadanía pueda escoger debidamente, porque esto es lo que se reclama. No el problema de la democracia paraguaya últimamente no está en la falta de participación, sino en la falta de posibilidades de elección real, ¿verdad? De elección real. Entonces, cuando más se promuevan este tipo de situaciones, yo creo que vamos a asegurar una mejor representación ciudadana en calidad de redactores de esa futura posible Constitución. En el ámbito penal, si tuviéramos que hablar muy concretamente de ejes fundamentales que requieren de alguna revisión, modificación, ¿qué es lo primero que te viene en mente, doctor? Jurados. Es lo primero que me viene en mente. Y no solamente en el ámbito penal. En todas las instancias, en todas las materias del derecho. Civil, penal, laboral. Ponerle al ciudadano a juzgar los casos de sus pares. Y cuando más graves sean los hechos, mayor necesidad de jurado. Mayor necesidad de jurado. Es diametralmente opuesto. Cuando menor sea la gravedad del hecho, bueno, podríamos darle hasta un juez de paz. Pero cuando el hecho amerita, cuando hay un crimen, cuando hay casos de corrupción pública, cuando hay problemas en el sistema electoral, etcétera, me parece a mí fundamental la participación ciudadana al momento de juzgar una causa. Hoy, un caso que generó una polémica tremenda y que en este momento genera un debate tremendo, es el de un sacerdote que fue condenado por un caso de abuso, fue condenado a pagar una multa o cumplir con un pago a un hospital y no va a estar ni un minuto en la cárcel. Y la sociedad en contrapartida dice, ¿qué pasa? O sea, en ese tipo de casos sensibles para la sociedad, ¿crees que un jurado podría volcar de una manera diferente la decisión, doctor? No, no estoy pensando en casos, te digo francamente, perdona la palabra, no estoy pensando en casos sensibleros. Estoy pensando en los casos que afectan realmente a la República como institución o en su economía fundamental. Y te digo los casos graves por eso, ¿verdad? O los homicidios graves, la corrupción pública. En estos otros casos me parece que un tribunal con escabinos tal vez, que es otro modelo de jurado, pudiera resolver la cuestión. Yo creo mucho en el pueblo paraguayo. Yo no creo que bajo ningún sentido seamos un pueblo ignorante. Somos un pueblo empobrecido en todo caso, ¿verdad? Que tenemos problemas económicos, pero no por eso un ciudadano de cualquier ciudad de la República no sea capaz de comprender qué es lo que trae entre manos el Ministerio Público para presentarlos y qué es lo que trae entre manos el defensor público y de ese debate quitar una conclusión. Doctor, gracias por acompañarnos, un gusto tenerte aquí. Encantado, muy amable. Gracias.